Nos damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 31 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Areli Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que bueno, les damos la bienvenida. Areli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Esperando que también todos los que nos pueden sintonizar, pues se encuentren bien en sus casas, en donde estén. Y pues gracias a Dios por este nuevo día que Él nos da, que Él ha hecho, que tiene un plan y un propósito especial para cada uno de nosotros, que pues el deseo es que no sea simplemente cualquier día más, cualquier pues costumbre de un día más, sino que realmente, pues, podamos disfrutar y aprovechar de este nuevo día que el Señor nos regala. Y, pues, esta oportunidad también de poder juntos considerar y meditar un poco en lo que Él nos dejó en su palabra, que es, pues, más que un libro, que podemos encontrar vida en ella y pues por esa misma razón me gustaría como en estas semanas lo he podido hacer, comenzar leyendo una parte de la palabra de Dios, de la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 6 del versículo 5 al 15 y pues está hablando de, vamos a leer cómo Jesús enseña acerca de un tema muy importante que vamos a ver que a lo largo de la vida de Jesús fue una un tema crucial, determinante para lo que vivió y para lo que pudo hacer en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, y pues es la oración. Y por título o por tema, decidí específicamente tomar esta parte que ahorita vamos a leer, que habla de el pan diario y entonces, creo que era un buen tema poder, remarcar esa parte del pan de hoy, porque habla de una situación del día de hoy, no de un pasado, no de un futuro, sino de un presente. Entonces, poder analizar un poquito también de por qué específicamente lo expresó así Jesucristo y cómo es muy interesante y cómo nos puede afectar a nosotros hoy como seguidores y aprendices de Jesucristo. Entonces voy a leer aquí en Mateo 6 del 5 a partir del versículo 5 dice: "Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos de mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces creo que es principalmente algunos versículos en este pasaje que leí son muy familiares para todos. Am, Muchos se los pueden saber de memoria y los pueden haber dicho varias veces, pero creo que lo más importante es que es muy bueno poderlo conocer de memoria y todavía mejor poderlo entender y poder darle
el sentido y el significado y la aplicación a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, pues algo que también podemos remarcar muchísimo de este pasaje es cómo constantemente se refiere a Dios como Padre, como Jesucristo está consciente de que en la oración él estaba teniendo esta conversación real con su Padre y cómo Jesucristo sabía quién era su Padre y lo conocía y entonces podía tener esta cercanía y este acercamiento sin ninguna vergüenza o sin ningún impedimento, sin ninguna falta de fe, quizás. Y por otro lado, también de nuevo vemos a Cristo como maestro educando para transformar vidas desde el interior y para poder alcanzar la plenitud para la cual fueron creados. No enseñó a sus discípulos para que después ellos se pudieran jactar o enorgullecer o considerarse superiores a los que no tenían la misma preparación, ni para que tuvieran una fama o reconocimiento contrario a lo que muchas veces los títulos y credenciales del día de hoy en la sociedad otorgan. Más bien enseñaba para transmitir vida y transformar esta misma y que el ser humano alcanzara todo el potencial para el cual fue creado. Es lo que podemos ver del carácter de Jesucristo en este capítulo 5 y 6 que hemos podido reflexionar un poco más a profundidad sobre la enseñanza de Jesucristo como un maestro de vida. Y entonces, como otra vez hace esta invitación a no se conformen solamente en el tema de la oración también a querer ser vistos como piadosos o religiosos y que los demás los vean y digan: "Guau, qué bonita oración", o "qué espiritual, qué persona tan espiritual", sino que sea verdaderamente una comunión, una relación, una conversación que desde nuestro interior esté siendo honesta hacia nuestro Padre, y no solamente, pues, una repetición de palabras que quizás pueden verse bien, que quizá pueden verse muy, buenas y piadosas, pero que no tienen ningún impacto trascendental, sino que se quedan ahí en palabras, ¿no? Entonces, pues cuidar esa parte otra vez empieza diciendo Jesucristo de las apariencias y de cómo pues quizá en nuestra sociedad, en nuestra manera educativa, sea en cualquier institución o en cualquier lugar, a veces hemos sido enseñados a guardar apariencias eh, de cualquiera que nos podamos comenzar a percatar, pero, pues, algunas que podemos pensar podría ser, no sé, apariencia de, quizás en los hombres, que no los vean llorar, porque si no, pueden ser tomados como débiles. O entre las mujeres también en una sociedad que mete presión la estética de una mujer, pues, que a una mujer no la vean desarreglada, o que como al ser humano, pues, no es bueno que o como superiores a alguien nos vean tristes o nos vean enojados o que en el trabajo no perciban que somos débiles o en la familia. Y muchas veces pues lo que intentamos guardar en nuestras relaciones es más bien una cierta apariencia, pero aún de eso Jesucristo nos vino a poder hacer libres de eso, para que no necesitáramos vivir bajo esa presión de cumplir con un estándar humano que realmente pues no va a trascender en algún beneficio en nuestra vida personal. Entonces es esa misma invitación aún en la oración que Jesucristo hace y pues presenta esta oración que es simplemente una conversación sencilla entre él con el Padre y les está haciendo el hincapié de cómo es importante de cada uno de ellos como sus seguidores, sus discípulos y sus aprendices que pudieran estar en esta constante comunicación con el Padre para poder estar, pues, completamente ajustándose y alineándose a lo que era el plan y el propósito de Dios para sus vidas, y no perder el enfoque o la visión de lo que Dios quería hacer con ellos y a través de ellos, principalmente en sus propias vidas, ¿no? Entonces, em, vemos como también empieza a
enseñarles en los primeros versículos que de los que acabamos de leer, cómo la oración que procura obtener la alabanza del hombre, tal vez gane una recompensa de los hombres, si bien se puede guardar cierta apariencia con em, oraciones que sean quizás muy elocuentes, pues la recompensa quizás venga de una alabanza de las personas, pero no recibirá una respuesta del Padre, de acuerdo a lo que Jesucristo aquí les enseñaba y les dice: "Por eso, ese era un ejemplo de una oración vana, el simplemente orar como un rito, como una cuestión religiosa para ser visto y aprobado quizá, ¿no?". Pero les muestra con sencillez cómo es una la oración, el objetivo es simplemente poder tener esa comunicación sin necesidad de ser los grandes, oradores, los que tienen grandes estudios e inteligencia para poder elaborar una oración o un diálogo, un monólogo digno de ser escuchado por Dios y por los hombres, no es así como Jesucristo lo presenta, ¿no? Entonces, está hablando de cómo el pueblo de Israel, o ahora los discípulos también, los seguidores, los que han creído en quién es Jesucristo y quieren ser participantes de este reino que Jesucristo les vino a enseñar, que es su reino, deben tener esa experiencia. Es importantísimo que todos nosotros podamos tener esa experiencia de orar no solamente con otras personas, como por ejemplo, a veces es muy común que se haga a la hora de comer, antes de, tener algún evento importante o de, pues, simplemente agradecer por los alimentos. Em, no solo quedarnos ahí, ¿no? Sino poder tener esta experiencia personal de poder orar y poder estar en esta comunicación en un tiempo en el que podamos, hacerlo de manera individual, ¿no? Y poder tener ese y desear ese contacto personal con el Padre Celestial en lo secreto y experimentar, el poder disfrutar delante del Padre y recibir de Él respuesta. Y entonces habla Jesús como hay una recompensa en buscar de esa manera al Padre, en lo secreto y en lo individual. Y de nuevo, pues no solamente cuando estamos con otras personas, que es bueno y que también es necesario, pero eh, pues importante poder también tener esa comunicación personal en la que Dios pues nos puede hablar al respecto de de cosas personales e individuales, ¿no? Entonces, también toca esta parte de no repetir y y no simplemente se refiere como a cuando dice: "No hagan vanas repeticiones", a simplemente quizás, un rezo o una palabra que todo el tiempo repetimos y repetimos, no necesariamente es que esté en contra de eso, porque vemos a lo largo de la Biblia también que hay varias oraciones que diferentes personas, aún Jesucristo repitió, lo podemos ver en Mateo 26, Jesucristo ora en el Getsemaní, que es un relato que usted también puede consultar en lo individual y también el apóstol Pablo, que también reconoció quién era Jesucristo en su vida. Él también repitió una oración parecida, lo podemos ver en Segunda de Corintios también como, pues sí hacía énfasis en una petición y también la gran multitud del cielo cuando alaba con aleluyas, también habla como repite aleluya, aleluya en su oración o en su alabanza hacia Dios. Entonces, no se refiere simplemente a no repetir nada más por como una regla general, ¿no? De una oración, sino que más bien no hacer esa repetición en la que no estamos ni siquiera teniendo el entendimiento de poder pensar y reconocer qué es lo que estamos diciendo, ¿no? No hablar simplemente en vano para llenar un tiempo o para llenar un requisito, como si la oración fuera un requisito, o no repetir sin entender y solamente por una costumbre religiosa, ¿no? Podemos
tener un deseo y una inquietud en nuestro corazón y podemos llevarla delante de Dios y podemos comunicarla muchas veces y también podemos reconocer quién es Dios, cómo lo hemos podido conocer, aun si muchas veces lo hemos conocido como un padre amoroso, como un padre fiel, pues no tiene nada malo que lo repitamos, pero cuando lo repetimos con entendimiento, entonces es cuando pues puede tener esta verdadera importancia de comunicarnos con nuestro Padre, ¿no? Y no solamente de repetir por cumplir o repetir por hacerlo nada más, sin ponernos a pensar y a tener este espíritu dispuesto a reconocer de lo que estamos hablando delante de Dios, ¿no? Entonces, este modelo de oración toma en cuenta primero, em, a Dios. Si vemos cómo Jesucristo empieza a orar, pues empieza reconociendo quién es Dios, cómo es su reino, comienza reconociendo la voluntad de Dios y en un segundo plano, entonces entran también las necesidades específicas por las que también en ese tiempo Jesucristo hace un énfasis. Entonces, es importante como es ver este orden y poder reflexionar en por qué Jesucristo pues lo enseñó así, ¿no? Y cómo ninguna de las enseñanzas de Jesucristo era pues igual nada más como por cumplir la enseñanza de ese día, sino que todo tenía un propósito preciso y exacto para la vida de cada uno de los seguidores que tenía en ese momento y de los que hoy en día también tenemos ese deseo de poder seguirle y poder alcanzar esa vida plena que Él ganó para nosotros en la cruz. Entonces, pues podemos ver que la oración, justo en este orden en que Jesucristo la hace, es importante porque quizás también a través de los años o de las situaciones hemos podido ver y aprender aún que la oración es más como una lista de necesidades o de peticiones, o a veces aún de caprichos que nosotros buscamos pedir, quizás con un buen deseo para que se cumplan, pero eso no es el principal o todo el único propósito de la oración, ¿no? Jesucristo comienza pues justamente simplemente acercándose a su Padre, acercándose a Dios, empezando esa oración simplemente para reconocer quién era su Padre, para reconocer que Él tenía la autoridad, el control, el reino aún aquí en la tierra y reconocer que lo que necesitábamos todos aquí en la tierra era que su voluntad fuera hecha, a pesar de las situaciones personales que podamos estar viviendo, pues no hay nada mejor que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Entonces, por eso les enseña también como el orden, no porque siempre tenga que ser seguida con esas palabras en específico o con ese orden específico, pero sí para que podamos entender también, pues, lo que es importante y relevante en nuestra oración o en este tiempo de poder estar simplemente nosotros a solas delante de Dios y no solamente encerrarnos quizás en un círculo en el que vivimos preocupados, afanados por lo que nos falta, por lo que no tenemos o por lo que deseamos, que muchas veces puede ser bueno y necesario, pero Jesucristo sabía también que era todavía más necesario reconocer quién era Dios en nuestras vidas para entonces otra vez ubicar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra fe y nuestra esperanza puestas en nuestro Padre Celestial. Entonces también cuando dice, y justamente llegamos a esta parte donde es el título principal que escogí ponerle a este tiempo el día de hoy, en el que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué es esto? Indica, si nos ponemos a pensar en esto un poco más a profundidad, pues indica simplemente una vida por fe. El pueblo del reino, en el reino de Jesucristo, las personas que participamos dentro del reino de Jesucristo, no debemos vivir de lo que
quizás ha sido almacenado por mucho tiempo, que está ahí guardado desde hace un rato, sino más bien nos enseña a vivir por fe en el diario, en nuestro diario caminar y de vivir de la provisión diaria del Padre. El rey no quiere, el rey en este caso, Jesucristo, no quiere que su pueblo se preocupe por el día de mañana. Él quiere que solamente, hablando de Jesucristo, que solamente oremos por las necesidades de hoy. Así que eh, más adelante en ese mismo capítulo habla sobre el afanarse del día del mañana y dice, justamente Jesucristo lo vuelve a repetir y dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces está hablando sobre esta que aunque muchas veces pues es una preocupación honesta y natural del ser humano de pensar en el día de mañana y de pensar en lo que necesitamos cubrir, aún de necesidades básicas del día del futuro, del día de mañana, pues no vivir justamente afanados o preocupados en ellos, porque si el Señor es nuestro Padre, pues Él como Padre cuida de sus hijos y Él tiene una provisión diaria para cuidar de los que son suyos, ¿no? Entonces, por otro lado, también en esta afirmación de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, indica no conformarnos con lo que Dios me dé el día de hoy. ¿A qué nos referimos? En cuanto al pan de hoy, que en la Biblia vemos que también el pan, cuando buscamos a lo largo de la palabra de Dios, cuando menciona el pan, pues también se está refiriendo a la palabra de Dios, que es el alimento a nuestro espíritu. Entonces, para que nuestro espíritu esté fuerte, esté alerta y podamos seguir madurando y creciendo en nuestra relación y unión con Dios, es necesario también alimentar nuestro espíritu de la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo físico. Y si a nuestro cuerpo físico lo alimentamos diario, pues también nuestro ser espiritual necesita, nuestro ser interior necesita ser alimentado de la misma manera. ¿Y cómo va a ser alimentado? Pues a través de ese pan que es la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, usted y yo que hemos decidido o que nuestro deseo es seguir a Jesucristo a lo largo de este día o de los días que el Señor nos concede en esta tierra, no debemos de simplemente conformarnos con lo que quizás, bueno, hoy es un gran día, hoy Dios me enseñó muchísimas cosas y entonces puedo estar muy satisfecho con lo que hoy em, Dios me enseñó, Dios me proveyó, me mostró, me dio, me habló a mi vida, pero no significa que es lo único. A veces, no sé, el Señor hace algún milagro en nuestra vida, en la vida de un familiar, en la vida de alguien que nosotros quizás estuvimos orando o pidiendo delante del Señor. Y es muy bueno y vivimos agradecidos y sorprendidos con lo que Dios hace. Y eso es, pues, un milagro, es algo que solamente Dios hace y que puede marcar nuestra vida. Pero definitivamente aún esas cosas Dios tiene todavía más para nosotros. Si usted ya experimentó de alguna manera el poder, el amor, la autoridad de Dios en su vida, Él tiene todavía más para usted. Entonces, si bien podemos decir, hoy es un día en el que Dios me ha dado y me ha enseñado muchísimo, no conformarnos con eso, porque el día de mañana y el día que sigue y el día que sigue, Dios tiene todavía más. Cada día tiene algo para ese día, para darnos para cada uno de nosotros y que podamos seguirle conociendo y creciendo en ese amor hacia Dios y hacia los demás. Entonces, pues sí, a veces hemos conocido algo de Dios o nos ha ayudado en algún área de nuestra vida o nos sanó de una enfermedad a nosotros mismos o nos ha restaurado a los que nos rodean, ha restaurado alguna relación que teníamos y eso es muy bueno y podemos estar siempre agradecidos al respecto, pero Dios tiene aún más para darnos y mostrarnos de quién es Él. Es como vivir con un banquete disponible, poniendo un ejemplo em, paralelo a esta situación. Es
Es como vivir con un banquete disponible delante de nosotros, que es delicioso, que es variado, pero conformarnos solo con comer unos pedazos de pan, porque quizás nos gusta mucho el pan, o por miedo quizá también a que el día de mañana se nos acabe la comida. Y en realidad no darnos cuenta que el banquete es rico en alimentos, es rico en variedad y está lleno de sabor y de energía el alimento que hay provisto para nosotros. Pero además de eso, el banquete está siendo constantemente suplido. La provisión no se acaba. O sea, tampoco puede haber este miedo a que quizás mañana ya no va a haber porque es Dios mismo el que está supliendo este banquete. Lo mismo en nuestra vida, ¿no? No conformarnos, no quedarnos a una o experiencias buenas o también experiencias malas y cerrarnos a que eso es Dios, ¿no? Esa buena o esa mala experiencia, pues nos dejó con una imagen de quién era Dios y ya no queremos saber más, ¿no? Sino que podamos estar abiertos y dispuestos a reconocer y a recibir lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Entonces, pues una de las invitaciones en este día que Jesucristo mismo nos hace es no conformarnos con lo que tenemos del pasado de Dios, que podemos agradecer y que podemos reconocer y que es muy bueno, sí, pero también reconocer que Dios tiene algo para nosotros el día de hoy y poder también orar para que cada uno de nosotros podamos estar abiertos y dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cada día Dios lo hace nuevo por una razón. El pasado nos ayuda a poder ver y agradecer todo lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia, la familia de Dios. Y ver hacia el futuro también nos puede llenar muchas veces de esperanza, reconociendo que Cristo va a volver y que nos espera una eternidad con Él, ya sin este mundo corrupto que va en decadencia, sino simplemente con lo que Él hizo desde el principio, que todo era bueno. Pero Jesucristo nos enseñó a desear y a pedir por lo que hoy Dios nos va a proveer, como decíamos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y otra vez, cuando justamente Jesucristo empieza a dar esta oración específica, Él dice la palabra así, que oraran así, pero no quería decir pues que simplemente recitáramos esa oración, ese no era el objetivo de que pues nosotros como sus seguidores o como sus hijos nos limitáramos a esa oración, porque lo podemos ver que ni en el libro de Hechos ni en las cartas que después encontramos en la palabra de Dios, eh, los discípulos la repiten o que, o que constantemente específicamente esas palabras las usan para poder relacionarse con Dios o orar todo el tiempo, ¿no? Sino que más bien era pues un ejemplo práctico que Jesucristo les quería dejar de que era importante también enfocarse y dirigirse cuando pues estamos en ese tiempo especial delante de Dios, delante del Padre. Entonces creo que es una muy buena, un muy buen ejemplo de cómo podemos no solamente enfocarnos en nosotros mismos al estar en este tiempo de oración, sino a primeramente otra vez ir a reconocer quién es Dios. Pero siempre, como lo decíamos al principio, con el entendimiento de lo que estamos diciendo, con el entendimiento de que es nuestro Padre quien nos está escuchando y que también Él nos va a hablar, ¿no? Que no solamente es un monólogo y no solamente es una lista de cosas, de peticiones, sino que verdaderamente puede ser ese diálogo y ese reconocimiento hacia nuestro Padre celestial. Entonces, termina también en esta oración sobre un tema importantísimo que espero que el Señor en esta semana también nos siga hablando y que podamos tocar más adelante, que es pues esta palabra, esta parte del perdón y de cómo es importantísimo que cada uno en nuestro diario vivir pueda aplicarlo y pueda fortalecerse y hacer un ejercicio constante en esta parte del perdón, ¿no? Un atleta no se puede hacer
eh, crecer sus músculos o hacer fuerte en una disciplina si no está constantemente en ese ejercicio, en ese ensayo y ese error. Y justamente pues esa parte del perdón también es un ejercicio continuo que nos hace también fuertes y que nuestro espíritu también lo mantiene ejercitándose cada que tenemos que enfrentarnos con esta situación del perdón, que no es nada sencillo, que tiene sus retos y que Jesucristo también sabía específicamente por qué lo mencionaba en especial en este ejemplo, porque pues sabía de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de perdonar y de ser perdonados. Entonces es una parte muy importante y muy profunda también para poder reflexionar y pues eh, esperamos poderlo tocar más adelante. Por el día de hoy, nos quedaremos aquí, pero, pues, es eso mismo, poder recordarles, invitarles, animarles a que el día de hoy podamos estar expectantes de lo que Dios tiene para nosotros en este rato, pero también a lo largo de todo el día, y que podamos ser sensibles a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, pues quiero terminar también invitándoles a que puedan seguir sintonizando este segmento de Sembrando Palabras de Vida el día de mañana a las 9 y el resto de la programación que también la puedan sintonizar y estamos seguros de que Dios tiene algo el día de hoy para cada uno de ustedes. Un saludo.